1 punto de la tarde, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Qué gusto me da poder saludarles, acompañarles y darles a conocer las noticias que han marcado la jornada. Hoy tenemos un espacio para poder conversar con el hijo de Floridal Marroque, luego que el día de ayer el cirujano estético Kevin Maluf fuera condenado. Opiniones encontradas se han generado a través de las redes sociales. Él tiene también algunas cosas que decirnos, así que le pedimos por favor que permanezca en sintonía, que tenemos mucho de qué hablar en esta emisión. Vamos a los titulares. La familia de Floridal Marroque se indigna por la condena aplicada al cirujano estético Kevin Maluf, quien por decisión del juez se le otorgó pena leve conmutable de 6.000 quetzales. Pagando esa cifra evitaría la cárcel. Un grupo de personas que aseguraron simpatizar con la secta Lev Tahor bloqueó durante 4 horas el tránsito en el puente El Incienso y los efectos de atascos fueron en el anillo periférico, zonas 1, 2, 3 y 7. El ejército de Guatemala admite tener carencias para enfrentar a grupos de narcotraficantes. Una de ellas es en la tecnología que tienen en la actualidad los soldados. Las Victorias, zona 1, fueron detenidos Anthony Morales, de 24 años, alias El Bélico, y Milton Rivera, de 33 años, alias El Gordo, ambos integrantes de la Mara Salvatrucha, con antecedentes por asesinato y portación ilegal de armas de fuego. Estos sujetos fueron perseguidos por 2 cuadras y finalmente interceptados cuando se daban a la fuga a bordo de un vehículo tipo sedán. Llevaban 15 bolsas con marihuana, 9 municiones para fusil y 2 teléfonos celulares. Según investigaciones, estos son los responsables de múltiples hechos delictivos en sectores de la zona 1 y 6 y también son protagonistas del cobro de extorsiones. La mañana de este jueves se reportó un accidente de tránsito en la aldea Cruce de Virginia, en Morales y Zabal, que involucró a 3 vehículos de transporte pesado, dejando la vía bloqueada. Uno de los tráilers chocó aparatosamente contra el furgón del otro, causando graves daños en la cabina. El impacto provocó que el segundo camión chocara contra un tercero que circulaba adelante. A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron personas heridas de gravedad. No hay paz. En las últimas semanas, el centro histórico en la zona 1 de Ciudad de Guatemala ha experimentado una ola de asaltos y violencia que preocupa a quienes recorren sus calles, sobre todo las aledañas al Congreso de la República. Este es el registro del asalto a un negocio de comida ocurrido a plena luz del día. Allí los comensales y el personal fueron despojados de sus pertenencias a punta de pistola. Lo irónico del caso es que el negocio está a pocos metros del Congreso de la República, un lugar que suele estar rodeado de agentes. Sin embargo, esto no es sinónimo de seguridad, ya que comercios cercanos a este punto están siendo víctimas de asaltos e incluso muchos denuncian la forma en la cual están operando estas estructuras. Realmente lo que estamos viviendo en los alrededores del Congreso de la República, Séptima Avenida, Sexta Calle, 11, Décima, nos han asaltado a muchísimos compañeros. Hay 2, 3, 4 asaltos al día, donde nos quitan nuestras pertenencias, nos golpean y nos ponen la pistola en la cabeza. Un hombre denunció que fue asaltado al intentar ingresar a una veterinaria ubicada junto a uno de los accesos al Congreso, sin que ningún agente de la PNC interviniera, a pesar de estar a pocos metros del lugar. Paré en la veterinaria porque iba a comprar una pipeta antipulgas para el perro. Cuando de repente se estacionó una moto así sobre la calle, se bajó, tocó la pecera y me dijo, qué bonitos los peces, ¿no? Y yo, sí, le dije yo, y me hice un lado para que él pasara. En el momento que le di en la espalda, me puso la pistola en la cabeza
y me dijo que le diera el teléfono. Una de esas grabaciones, captada por un negocio de comida rápida, evidencia el modo de operar de los delincuentes. Se observa cómo un hombre llega en moto con casco puesto, se estaciona frente al negocio y saca su celular. 12 segundos después aparece otro hombre con gorra y mascarilla, aparentemente hablando por teléfono. Pasa frente al negocio, se queda parado unos segundos como analizando quiénes están dentro y se retira. Luego, el motorista guarda el celular y 10 segundos después reaparece su cómplice. Esta vez se queda más tiempo al frente, mientras el otro estaciona la moto. 1 minuto y medio después, 3 personas intentan retirarse del lugar, pero en ese instante regresan los 2 delincuentes. Uno de ellos, con el casco puesto, camina unos metros adelante del otro. Un cliente parado afuera espera a sus compañeros, pero los asaltantes sacan sus armas y lo obligan a ingresar de nuevo al negocio, donde les exigen sus pertenencias. Solo en negocios de comida alrededor del Congreso y de las oficinas de los diputados se han registrado 5 asaltos en las últimas semanas. Sin embargo, la comisaría 11 solo tiene constancia de uno. Derivado de eso, el jefe de la comisaría 11, el comisario responsable de este sector, pues ya ha ordenado a los élites motorizados que realicen todo tipo de identificación específicamente o especialmente a personas que se conducen a bordo de este vehículo de 2 ruedas. Otra modalidad denunciada por los negocios es el uso de los vehículos para dañar las persianas y así saquear los productos, algo que suele ocurrir en la madrugada. Los vecinos y comerciantes de la zona 1 aseguran que aunque han solicitado apoyo de agentes apostados en el legislativo, estos les han respondido que su función es custodiar el edificio y a los diputados. La PNC por su parte afirma que está implementando más operativos. Con imágenes de Emilio Chang, reportó Andrea Domínguez. Veíamos en esta nota que los asaltantes de los negocios del centro histórico tienen entonces un patrón y vale la pena que podamos hablar un poco acerca de esto. Para comenzar, los asaltantes son 2 y viajan en motocicleta y portan casco. Los 2 motoristas usan pistolas y no se quitan el casco al momento de asaltar, seguramente para no ser reconocidos. Los robos ocurren durante el día y una vez están adentro del negocio asaltan a dueños y también a los clientes. Ahora hablamos también acerca de las áreas de incidencia criminal por la zona 1 específicamente. Vemos los asaltos que son los puntos rojos en pantalla. La 8ª y 9ª avenida de 12 a 6ª calle. Los negocios que funcionan por esos sectores pues resultan más vulnerables a ser asaltados. Para ser más precisos, en los alrededores del Congreso de la República ve usted los puntos justamente en rojo, así que si usted circula por alguna de estas áreas es importante que pueda estar al tanto de la modalidad de los robos, de los diferentes patrones que siguen los asaltantes y por supuesto de cuáles son las áreas más vulnerables y peligrosas, y también un llamado a las autoridades para que puedan poner especial atención a esos puntos que nosotros le estamos mostrando hoy en esta pantalla. Así que tiene ya usted toda la información y damos un giro ahora en las noticias. A las 6 de la mañana de este jueves, un grupo de al menos 15 personas trabó el paso del Puente del Incienso con dirección al centro de la ciudad como protesta a favor de la comunidad Leptajor. Según la entrevista que dio uno de los integrantes de este grupo, lo que solicitan es que se unifiquen los expedientes judiciales de los 160 niños que se encuentran albergados en los hogares de la Secretaría de Bienestar Social para que el proceso se agilice. Necesitamos que el Procurador de los Derechos Humanos se pronuncie, Alejandro Córdoba, también Julio Saavedra, que realmente dé la cara, porque necesitamos que eso lo hagan, pero así también necesitamos que la primera dama de la nación, Lucrecia Peinado, la esposa del presidente, que es la encargada de la Secretaría de Bienestar Social, junto con el otro señor encargado de la Secretaría, que es de Secretaría de Bienestar Social, necesitamos que nuestras voces se escuchen. Lo que pedimos al pueblo es de que los casos sean unificados, que se de una vez, que se aclare esto de una vez por todo, porque nosotros estamos a favor de que se aclarezca la verdad de todo esto. Recordemos que van más de 75 días con esta comunidad. Ellos vinieron desde el 20 de diciembre del año 2024 y desde entonces nosotros lo hemos estado apoyando a ellos y es lamentable, nos sentimos indignados. Lo que vamos a proceder más adelante es, que era lo que tú me preguntabas, Lourdes, es de que
Si esto no se soluciona, vamos a dar un máximo de 15 días y si esto no se soluciona, vamos a tomar cartas en el asunto más estrictas. Así también tenemos el apoyo de lo que es Codeca. Hemos estado en hablas con Codeca y Codeca pues está a favor también de la comunidad lepta ahora, entonces estaríamos hablando con el líder de Codeca para organizarnos bien y poder tomar medidas más drásticas. 21 minutos pasan de la 1 de la tarde. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. El cirujano Kevin Maluf fue condenado con pena mínima al aceptar cargos por homicidio culposo. El Ministerio Público lo señaló de homicidio, pero el juez Pedro Lainez le cambió la calificación a homicidio culposo. Según el juez, no tuvo intención de causarle la muerte a Floridalma Roque, su paciente. Elmer Vargas nos tiene más detalles de la sentencia condenatoria que ha desatado varias críticas. Elmer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, cuéntanos. Rocío, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Y es que se están cumpliendo 24 horas desde que el juez Pedro Lainez, a cargo del Juzgado Cuarto Penal, dictara sentencia en contra del cirujano estético Kevin Maluf. Esto por el delito de homicidio culposo al aceptar la responsabilidad de la muerte de Floridalma Roque, su paciente. Recordemos que ella acudió a sus clínicas el 13 de junio del año 2023 para practicarse una cirugía estética. Sin embargo, ella habría tenido una complicación durante la intervención quirúrgica, lo cual pues ella perdió la vida. Es importante destacar que para desviar la investigación o la atención del caso posterior a que en este caso se reportara la desaparición de su paciente, ellos habrían simulado junto con su equipo médico, hablamos de la anestesióloga Lidia Silva, así también como los enfermeros Luis Castro y Susana Rojas, para poder en este caso simular que ella habría salido de las clínicas y, como les comentaba, de esta cuenta desviar la investigación que realizó el Ministerio Público. Todos estos hechos se dieron a conocer durante la audiencia en la cual las declaraciones del enfermero Luis Castro confirmaron dicho extremo, indicando de que ellos se habrían puesto de acuerdo para poder simular de que ella había abandonado las instalaciones y de esta cuenta, pues como les comentaba, desviar la atención de las autoridades. Posteriormente indicaron de que el cuerpo de ella habría sido sacado del interior de las clínicas en un recipiente, y el cual posteriormente el cirujano estético Kevin Maluf se lo habría llevado a un lugar en donde mencionó que no recordaba y que ellos se habrían quedado dentro de las clínicas. Acá es un detalle que hay que mencionar, y es que luego de que en este caso las declaraciones de Luis Castro se dieran a conocer, posteriormente de forma privada el cirujano estético Kevin Maluf habría declarado ante el juez Pedro Lainez y de esta cuenta habría indicado el lugar en donde habrían sido depositados los restos de Floridalma Roque. Estos fueron encontrados un año después de su desaparición y pues fueron localizados en el interior dentro de un pozo ubicado en una zona boscosa, en el interior de una finca en San Vicente, Pacaya, Escuintla. Acá un informe forense, aparte de determinar la identidad de los restos humanos y confirmar que se trataba de Roque, arrojaron de que el cuerpo habría sido desmembrado y que se habría utilizado una sierra para poderla cortar en 6 partes. Posteriormente pues fue cubierta con tierra y cal, así también como maleza, para poder en este caso evitar que los aromas que pudieran salir de dicho pozo pues no fueran percibidos por personas que pudiesen llegar al lugar. De esta cuenta el Ministerio Público habría solicitado la calificación jurídica para homicidio. Sin embargo, para el juez Pedro Lainez dicho extremo no pudo ser comprobado por en este caso el ente investigador, y de esta cuenta reformó el delito a homicidio culposo, indicando de que el cirujano no habría tenido la intención de causarle la muerte a su paciente. Ante esta solicitud y modificación del delito, el cirujano Kevin Maluf y también parte de su equipo médico solicitaron al juez someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos y de esta cuenta tener un juicio breve que le permita cerrar su caso penal. Así que de esta cuenta el cirujano Kevin Maluf fue sentenciado a 3 años y 4 meses de prisión luego de obtener el beneficio, como les comentaba, de la aceptación de cargos. La anestesióloga Lidia Silva, ella fue sentenciada a 3 años y 2 meses, y también en este caso Susana
Susana Rojas, ella fue sentenciada a 2 años de prisión conmutables a razón de 5 quetzales diarios. Así que esto es lo que ha sucedido, como les comentaba, 24 horas después de que el juez dictara dicha sentencia. Vamos a escuchar entonces en estos instantes las reacciones, en este caso del abogado que representa a la familia o los familiares de Floridalma Roque, y esta fue su reacción en torno a 2 amparos que han interpuesto y que están a la espera de que se pueda resolver dichos documentos. Escuchemos. Los amparos presentados van en contra de la resolución del 20 de noviembre del año 2024, que fue la que admitió el cambio de calificación jurídica y la cual para nosotros el juez incluso externa opinión en ese momento, toda vez que dice que con la declaración de Luis Castro no se puede probar el dolo, cosa que nosotros consideramos que no era prudente porque Luis Castro ni siquiera ha declarado. Sí es cierto, es una declaración material de su defensa, pero no es un medio de prueba en ese momento, y consideramos nosotros que hacia eso vamos a tratar de atacar esa resolución de la etapa intermedia. Igual también atacamos la recusación del juez, que para nosotros también debía ser otro juez el que debería conocer, pero son procesos que están ahí, que igual tenemos que agotar las instancias y en los cuales como petición de la familia vamos a agotar hasta la última instancia en la que podamos, entendiendo también que este proceso no se acaba acá. Creo que es un proceso que incluso en un momento determinado puede ir a la Corte Interamericana por las graves violaciones a derechos humanos que consideramos nosotros que han surgido en este proceso. El Código Penal guatemalteco establece que en el caso que la persona que cometa homicidio puede tener una sentencia que van hasta los 20 años de prisión. Sin embargo, para las personas que cometen el delito de homicidio culposo, las penas van de 3 a 5 años, y es de esta cuenta que el juez dictó sentencia en contra del cirujano Kevin Maluf por dicho delito. Es importante destacar que en el caso del homicidio culposo establece que la persona que comete o causa la muerte de otra persona lo hace sin intención o de forma dolosa, y ese es el argumento que utilizó el juez Pedro Lainez para dictar sentencia tanto en contra del cirujano estético Kevin Maluf, así también como parte de su equipo médico. Así que esto es lo que ha sucedido y en parte el resumen que ha sucedido en torno a este caso, que fue develado, como les comentaba, desde junio de 2023, cuando los hijos de Floridalma Roque reportaron su desaparición. ¿Qué es lo que continúa acá? En este caso, pues un aproximado de 5,000 quetzales es lo que debería de estar pagando el cirujano Kevin Maluf para poder salir de prisión. Esto luego de que la condena que recibió fuera conmutable a razón de 5 quetzales diarios. Otro de los detalles que hay que destacar es que solicitado ante el juez Pedro Lainez que se les pudiera dar una medida sustitutiva que les permitiera poder salir de prisión. Esto recordando de que la sentencia aún no está firme y que el próximo 18 de marzo se debe desarrollar la audiencia de reparación digna. Es importante también destacar que quedan entonces pendientes que se pueda conocer qué es lo que se resuelve en torno a los 2 amparos que ha interpuesto el Instituto de la Víctima en torno a las decisiones y resoluciones que ha resuelto el juez Pedro Lainez en torno a este caso. Nosotros estaremos llevándoles la actualización y lo que pueda ocurrir en torno a este tema. Rocío, yo regreso contigo a los estudios con imágenes de Daniel Samayoa, reportó Elmer Vargas. Elmer, entonces, a modo de resumen, al médico cirujano plástico Kevin Maluf, quien aceptó cargos por homicidio culposo, le fue dictada una pena leve por admitir los hechos. Como lo explicaba nuestro compañero Elmer Vargas, la condena es de 3 años con 4 meses y por ser conmutable solo debe pagar 6,000 quetzales para evitar la prisión. Así lo ha dictado el juez Lainez. Hay una serie de comentarios por esta condena. Esta tarde hemos contactado a la familia de la víctima, Floridalma Roque, y es su hijo, José Roque, quien nos acompaña para hablar del tema. José, tuvimos la oportunidad de hablar hace algunos meses, justo cuando su mamá, Floridalma Roque, cumplía 1 año de desaparecida. En esta oportunidad nos reunimos de nuevo para hablar acerca de la condena recibida. Muchas gracias una vez más por el tiempo y por atender esta entrevista virtual. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan nuevamente a mí y a toda mi familia de expresarnos ante este atropello que hemos recibido como familia. José, ¿para usted la condena de 3 años y 4 meses de prisión es justa? La verdad no. Nos están revictimizando el juez Pedro Lainez, ya que a través del Ministerio Público se presentaron innumerables cantidad de pruebas donde hace constar que el doctor Kevin Maluf con premeditación pues causó la muerte de mi madre o dejó que se muriera sin prestarle el auxilio, sin ser garante de su vida.
que mi madre se la puso en sus manos, entonces no puede ser una condena justa pagar 6,000 quetzales por una vida. ¿Cómo toma usted el hecho que el juez acepte que el desmembramiento y desaparición de Floridalma no encaja como dolo? Pues, discúlpeme la expresión, ¿verdad? Pero lamentablemente en mi querida Guatemala, el poderoso caballero es don dinero. ¿La Fiscalía de Femicidio mostró interés en buscar justicia en el juicio? Claro que sí. Desde que el caso de mi madre lo trasladaron a la Fiscalía de Femicidio, fue cuando se logró la captura del doctor Kevin Maluf y sus 3 cómplices, y se buscaron todas las pruebas que se le pusieron sobre el escritorio al juez. Por medio de las intervenciones que hizo el Ministerio Público a través de Fiscalía del Feminicidio, se logró la declaración y que Kevin Maluf aceptara y dijera puntualmente dónde él llevó el cuerpo desmembrado de mi madre, que fue a San Vicente Pacaya. De no haber sido de que él no hubiera hablado, pues a lo mejor todavía no encontráramos el cuerpo de mi madre. Escuchábamos las palabras de su abogado en las declaraciones que brindaba a la prensa, pero ahora quiero preguntarle a usted, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que buscarán a partir de esta condena que se dio a conocer? Pues la verdad estamos esperando unas notificaciones y estamos en plática con el Ministerio Público y nuestro abogado para ver qué acciones tomamos, ya que tenemos hasta el día 18 para que la sentencia se quede firme y ya podamos nosotros apelar. José, muchísimas gracias. De verdad sentimos muchísimo la pérdida de Floridalma. Gracias por este espacio, gracias por hablar con nosotros, por contarme estos planes a seguir. Estaremos, por supuesto, al pendiente para brindar la cobertura necesaria a esta noticia que sin duda alguna ha dado muchísimo de qué hablar, ha generado muchísimas críticas, en especial luego de la condena dada a conocer el día de ayer por parte del juez Lainez. Don José, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y quiero aprovechar para hacerle llegar un atento llamado al juez Lainez, que a buena fecha, a punto de celebrarse el Día de la Mujer, él da una condena de la cual denigra a todas las mujeres de Guatemala y del mundo. Sin duda alguna es una situación que preocupa y preocupa a muchos, tomando en cuenta la cantidad de casos que se registran día a día contra las mujeres en nuestro país. Una vez más, don José, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa, regresamos con más. Ahora le mostramos las imágenes que fueron grabadas en el kilómetro 10.5, carretera San Pedro Ayampuc. Se registró un incendio forestal de grandes proporciones. Nuestro televidente, quien no se identificó, destaca el peligro que enfrentan diversas familias que viven cerca del bosque, pues las llamas podrían alcanzar las viviendas. El video fue grabado en horas de la tarde de ayer, miércoles. Guatemala está en alerta por nuevos casos de tosferina, también conocida como enfermedad de los 100 días. Andrea Domínguez nos tiene los detalles. Andrea, cuéntanos, hablemos también de la sintomatología y recomendaciones. Adelante. Muy buenas tardes para ti, Rocío, y a todos nuestros televidentes. Y es que esta alerta que se ha emitido desde la segunda semana de febrero se debe a la cantidad de casos que se están registrando ya a nivel nacional en comparación con 2024. Si bien en ese momento existió un repunte de casos luego de 3 años de no tener registro de ninguno, esto ha llevado ya a que las autoridades emitan la misma. Pero escuchemos qué señalan también desde el Ministerio de Salud, el área epidemiológica, en donde hace ya un recuento también de las áreas en donde se han identificado y que en este momento una de las mayores preocupaciones se centra acá en la zona 11 de la ciudad de Guatemala, considerando la cantidad de casos reportados y ya confirmados por parte del área epidemiológica respecto a al tema de tosferina y sobre todo donde la mayor preocupación se centra en los recién nacidos o menores de 5 años.
En el 2024 tuvimos un total de 65 casos notificados como sospechosos, de esos 61 muestras se tomaron y cerramos el año con 9 casos positivos. Este año, a la semana 9, que corresponde al 1 de marzo, datos hasta el 1 de marzo, llevamos notificados 14 casos, de los cuales 7 son positivos. ¿Tienen ya las áreas identificadas donde más se puedan estar reportando los mismos o recomendaciones teniendo en cuenta esta situación? Sí, el año pasado más del 50% de los casos fueron en Ciudad Capital, aquí dentro del departamento de Guatemala. Tuvimos un caso en Quiché, uno solo, y tuvimos un caso en Escuintla. Para el 2025 tenemos, nosotros cuando hablamos de tosferina, un caso no significa un brote, ¿verdad? O sea, no es que tengamos una cantidad exagerada de casos, pero sí alertamos a la población que con un casito, pues nosotros emitimos las alertas precisamente para estar en contexto. Llevamos un casito en Zacatepeques que ya está abordado, ya está cerrado el caso. Este era paciente originario de Pastores. Tenemos otro brote en Guatemala Central, que precisamente como lo dijo, son pacientes que son originarios de zona 11, con un nexo, con un pacientito de la misma familia, del mismo entorno, que es de Villanueva. Ya están notificadas ambas áreas de salud y ya se abordaron los casos. Y tenemos el otro caso positivo que recientemente salió, es uno de Quiché y el otro es de San José Pinula. Una de las grandes preocupaciones es que después de la pandemia del COVID-19, los niveles de vacunación cayeron drásticamente a nivel nacional en varias de las enfermedades, dentro de ellas la tosferina, que tiene diversas fases, pero una de estas principalmente se debe dar en las mujeres embarazadas, quienes al momento de que su bebé nace se convierten de alguna forma en la protección para evitar que ellos sufran esta enfermedad que puede ser mortal en una gran mayoría de casos, y sobre todo el continuar con los esquemas de vacunación que siguen una vez el infante ha nacido. Según determinan las autoridades, en este momento se encuentra por el 90% en la segunda fase del esquema de vacunación, pero se requeriría por lo menos estar por arriba del 95% para que esto sea eficaz y se evite una gran cantidad de casos a nivel nacional. En el área del Hospital de Pediatría del Hospital Roosevelt también ya se han contabilizado varios casos, y esto es parte de lo que nos narra el jefe de pediatría. El hospital tiene una tecnología de hacer tanto el cultivo de Bordet-Genju como los PCRs para influenza, y sí hemos aislado alrededor de 6 pacientes. Sí nos preocupa en manera que hemos visto algún grado de negligencia de los familiares, porque de los pacientes que sabemos que el ministerio está vigilando, muchos niños y niñas no han sido vacunados. Sabemos que la vacuna de la tosferina es parte de la vacuna de la pentavalente que se aplica al segundo, cuarto, sexto mes de vida, y se ponen refuerzos a partir del año a los 3, 4 años, ¿verdad? Y la gente no ha asistido. Y estamos viendo con un poco de malos ojos, por ejemplo, la colonia El Progreso de aquí del Guarda y algunas áreas de la ciudad, ¿verdad? La tosferina es una enfermedad prevenible con vacuna, y la describieron los franceses, ¿verdad? El término le coq es el gallo, en vista que ellos miraban niños que tenían ataques de tos y se echaban un hípido, un gallito, y vomitaban, una tos que duraba 100 días. Los síntomas comunes suelen ser parecidos a los de un resfriado, pero conforme estos van incrementando, se ven vómitos, también se puede volver el rostro enrojecido o azulado, causar fatiga extrema, y sobre todo hay que considerar que cuando el niño empieza a toser suele tener un zumbido o un silbante o chillido parecido incluso como a los de los gallos. Por eso es que se le denomina de esta forma a la tosferina en varios países. Las autoridades piden estar pendientes de estos síntomas y movilizarse a cualquier centro de salud u hospital con los bebés principalmente, para evitar que pueda
terminar en la muerte de cualquiera de ellos. Esta es la información, Rocío, con la cual yo voy retornando con ustedes a Estudios Centrales, con imágenes de Emilio Chan y Carlos Ochoa, reportó Andrea Domínguez. Andrea, muchísimas gracias. Vemos entonces que la tos ferina es particularmente peligrosa en los niños menores de 1 año, especialmente quienes corren un mayor riesgo de complicaciones graves. Como bien nos decía Andrea, los primeros síntomas suelen aparecer entre 7 y 10 días después de la infección e incluyen fiebre leve, secreción nasal y tos, que posteriormente evoluciona a una tos seca y convulsiva característica de la enfermedad. Vale la pena tener mucho cuidado en casa y seguir las recomendaciones ante cualquier síntoma. Vamos a la pausa, volvemos con más. El Ejército de Guatemala admite falencias por la tecnología a su disposición en la lucha contra el narcotráfico. Volvemos con esto y más. El Ministerio de la Defensa ha implementado patrullajes y reforzado la seguridad en las fronteras de Guatemala. A pesar de ello, el país todavía enfrenta carencias para combatir el tráfico de drogas. Leslie Sánchez nos cuenta los detalles y también será importante abordar los planes a seguir. Leslie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Qué gusto poderte saludar y por supuesto a quienes nos ven a través de Noticiero Guatevisión a esta hora. Y es que, en efecto, como tú lo dices, a pesar de los esfuerzos que se han realizado en las fronteras del país, el Ministerio de la Defensa continúa teniendo deficiencias para poder combatir el crimen organizado y sobre todo el crimen transnacional que está vinculado con el narcotráfico. Según el ministro, las principales deficiencias que tiene en este momento el Ejército es en torno a tecnología que permiten de alguna forma detectar ese traslado de drogas de un país a otro. Hoy en conferencia de prensa se presentaban los diferentes avances que se han tenido en torno al reforzamiento de las fronteras, pero las autoridades reconocen que aún hay deficiencias. Escuchemos a continuación. Los gobiernos, por muchos recursos que se tengan, siempre van atrás de la estrategia del crimen organizado en la modalidad de narcotráfico y más con nosotros los países que estamos en vías de desarrollo, que tenemos innumerables necesidades materiales para poder hacer frente real a una amenaza transnacional y tan organizada y que no tiene los recursos ilimitados y no tiene la necesidad de estar cumpliendo un estamento legal. Dicho este parámetro y este contexto, los esfuerzos que nosotros hacemos son importantes, pero no quiere decir de que se vaya a eliminar la amenaza y no creo, porque en la región estamos todos los países en el mismo sentir. Es de destacar que tras la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Guatemala, uno de los principales ejes que se abordaron en la conferencia de prensa conjunta de ese momento es que Guatemala se comprometía a reforzar las fronteras entre México y Guatemala, así como las fronteras que están en el lado del oriente que tiene que ver con Honduras y con El Salvador. No obstante, hasta este momento, como lo mencionábamos anteriormente, según las autoridades del Ministerio de la Defensa, hace falta más inversión que no se ha realizado durante diferentes años y diferentes administraciones que permitan en efecto combatir ese crimen organizado. Pero por supuesto todos los detalles usted lo verá a través de Noticiero Guatevisión y es con ello que regreso contigo con imágenes de Oscar Vázquez, reportó Leslie Sánchez. Ponemos punto final a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buena tarde.